Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo, familia de la fe y amigos. Los que están oyendo la continuidad de este mensaje, se grabó ya el primero, hay una primera parte. Esta es la segunda parte. Con humildad sigo la encomienda que me ha dado mi Señor, aleluya, sobre los significados de los pecados o el carácter, como nos dicen en segunda de Timoteo, capítulo 3, del carácter de los hombres en los postreros días, en los postreros tiempos. Y continuamos con el gloria y honra al justo y verdadero Dios, aleluya, Padre Santo, Padre Eterno, al único y verdadero Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Continuamos cuando nos dice también sin afecto natural. Es ese afecto que se debe tener de papá hacia mamá, y de papá y mamá por sus hijos, y los hijos por sus padres, el esposo para su esposa y la esposa para su esposo, la familia, todo porque han desviado el amor que deben tener a Dios hacia el pecado que los separa de su presencia, que los separa del agradado a Dios. Sigue describiendo los implacables, que son quienes no se pueden aplacar, que se niegan a calmarse o ser mansos o apacibles. En Mateo 11, 29, 30, Jesús nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Santo es mi Señor, aleluya. Los crueles, personas que se deleitan en hacer sufrir o ver sufrir a otros, o se complacen en los padecimientos ajenos. Amado, cada uno de estos pecados están escritos para que si alguno está practicando alguno, se arrepienta en el nombre del Señor. En Romanos 2:3 nos dice: y piensas esto, oh hombre, oh humano, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y sabemos que la injusticia, la palabra de Dios la dejó escrita para que podamos ser primeramente siendo hechura de ellos, de Dios, amén. Seamos creados en Cristo Jesús cuando se hace la confesión de fe para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la palabra está escrita y está en todos lugares. Hay una Biblia, me refiero a las no adulteradas. Nosotros como cristianos mayormente usamos la Reina Valera 1960, que es la traducción más certera de la Biblia o de los libros antiguos. Es la más certera, la Reina Valera 1960. Continuó: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Amado, esto es palabra de Dios. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aleluya. Intemperantes, el que no tiene dominio o control para hablar u obrar, no tiene templanza, que es discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Dios habla del juicio de su ira para aquellos que tienen ese comportamiento.
En Isaías 5, 20, 25, los cristianos sabemos que cuando dice ay en la palabra de Dios es un juicio horrible, terrible. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Gloria y honra al Alfa, la Omega, el principio y el fin, aleluya, el que es, el que era y el que ha de venir, aleluya, el Señor Dios Todopoderoso. Continúo con las definiciones. Los aborrecedores de lo bueno. Dios es bueno y corrige al que ama. Quien aborrece la palabra de Dios, quien dice que la disciplina que Dios hace a quienes le desobedecen es mala, desechan o ignoran lo que Dios nos dice en su palabra o lo que Dios habla a través de sus siervos para que ellos oigan, como estoy haciendo en este momento, bendita la misericordia de Dios. Quienes se quejan, quienes se burlan, quienes se resisten a oír la verdad de Dios, están rechazando a Dios, y el que rechaza a Dios rechaza a Jesucristo, y muchos se llaman hijos de Dios. Bendita la misericordia de Dios que ha tenido para todos aquellos que se llaman hijos de Dios y no lo son, para todos aquellos que se llaman siervos de Dios y no están sirviendo a Dios, para aquellos que se llaman siervos del Señor y no es al Señor Jesucristo a quien están sirviendo, para todos aquellos que se llaman cristianos sin haber hecho la confesión de fe, sin no tener a Cristo Jesús en su corazón y no hacer lo que Él dice que hagamos, porque también Él lo dejó escrito: me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Santo es el Señor, aleluya. Tristemente, muchos que se dicen hijos de Dios no hacen lo que Dios manda que hagamos en su palabra. A esos Dios no les llama hijos suyos, porque son hijos de desobediencia. Jesucristo vino a la tierra hecho carne, se hizo hombre, haciéndose siervo hasta la muerte de cruz por cada uno de nosotros. Él tenía una naturaleza y voluntad humana, pero venció y nunca pecó. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, como nos dice Hebreos 4:15. Él quiere darte vida, dar vida a todo aquel que está muerto en delitos y pecados. Amado, Él me dio vida a mí y a mi esposo. Gloria y honra a ti, Padre Santo, mi Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, amado, que es el diablo. El Señor lo reprenda. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, los verdaderos cristianos, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aleluya, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Y por qué por gracia somos salvos? Porque el Espíritu, cuando hay un corazón contrito y humillado por los pecados que ha cometido, Dios ve ese corazón y le concede su gracia. El Espíritu Santo nos lleva a confesar a Jesús, a hacer esa confesión de fe y a comenzar a vivir desde ese momento perpetuamente hasta el fin, aleluya, como dice su palabra, en obediencia a lo que Dios dejó escrito. Amén, aleluya. Amado, otra descripción del pecado de los humanos en los postreros días es traidores, personas que engañan o hacen daño a alguien que ha depositado en ella o en él su confianza. En la palabra sabemos, gloria a Dios, de Judas el apóstol, quien se hizo un ladrón codicioso, como nos dice en Juan 12:6, y acabó por entregar a Jesús a las autoridades a cambio de 30 monedas de plata.
lo entregó a los líderes religiosos judíos, no cristianos, amados, líderes religiosos judíos que no son cristianos, que se opusieron a que se le declarase inocente y escogieron su muerte. La profecía de 2 de Timoteo 3, 1 al 5, que leí al inicio, la voy a leer otra vez porque bendita la misericordia de Dios. En este segundo video no la he leído. Dice: en el nombre del Señor, a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Santo es el Señor, aleluya. A estos evita. Es bien claro Dios en su palabra. Entonces, en la palabra sabemos que Judas fue traidor. Y entonces, acerca la palabra que hemos leído, acerca de las condiciones que se darán en los últimos días, de los tiempos peligrosos, muestra lo tanto que abundarían o que están abundando, instando a los cristianos a apartarse de ellos como corresponde a hijos leales de Dios, honrados, fieles a Dios, aleluya, impetuosos, que se mueven u obran de forma precipitada o violenta, sin pensar en las consecuencias. La impaciencia que domina comportándose de manera impulsiva o irreflexiva. Amado, el príncipe de paz que Jesús te dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. También nos dice: infatuados, que son llenos de presunción, que son presumidos o vanidosos, faltos de razón o de entendimiento, dicho o hecho necio. Eclesiastés 4:13 nos dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y fatuo, que no sabe ser aconsejado. El alto nivel o posición dada al hombre, sea en lo civil o en lo cristiano, en lo espiritual, aún lleve mucho tiempo en esa posición, si no es sabio, se hará manifiesto en que no se deja aconsejar. El Señor nos dice, aleluya, en Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Salmo 111:10 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor, aleluya, permanece para siempre. Su honra permanece para siempre. O sea, que verdaderamente tienen entendimiento los que practican los mandamientos de Dios, no los que dicen que son hijos de Dios y no hacen lo que Dios manda, no los que dicen que son siervos de Dios y viven como bien le parece, y bien entre comillas, porque eso no es bueno, eso tiene maldad, eso tiene pecado. Los que se llaman cristianos y no están siguiendo a Cristo. Santo es el Señor. Gloria y honra al Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Mejor es el muchacho pobre y sabio y que el rey viejo y fatuo, necio. El rey viejo y fatuo corresponde a Salomón mismo, quien había perdido su sabiduría cuando, desafiando las dos advertencias de Dios, hubo abandonado a Dios. Es decir, no quiso recibir el consejo. Los cristianos sabemos, gloria a Dios,
que en la palabra de nuestro Señor, aleluya, está el mejor consejo. El Proverbios 4:11 nos dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Proverbios 13:20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Salmos 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Proverbios 1:23: volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros. ¿Sobre quién va a derramar el Espíritu Santo? Dios. Vuelvo y repito: volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Santo, justo y fiel es mi Señor, aleluya. Continúo con amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Todos estos pecados que comienzan en el versículo 10, donde comienza: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Todos esos pecados que son los que estamos viendo hoy día tratan sobre el yo, el yoísmo, donde el mundo incita a deshacerse de toda inhibición, haciendo lo que les hace sentir bien, entre comillas, a costa de lo que sea. Tristemente, muchos no saben que es a costa de no tener vida eterna con Dios, que es a costa de no ser salvo, ignorando el llamado que Dios nos hace a tener una vida nueva y en Él y para Él. Como dijo el Señor Jesús a Nicodemo: para ver el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. El que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Esa agua, amado, amada, es la palabra de vida que todo humano que Dios creó tiene y debe leerla. Como dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperarás en tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Ignorando que todos necesitamos tener un nuevo nacimiento en Cristo, que Dios envió a su Hijo Jesucristo por el gran amor que tuvo a la humanidad, como nos dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, a la gente, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tristemente muchos dicen creer, pero continúan perdidos en delitos y pecados, y no han querido aceptar y recibir verdaderamente a Cristo en su corazón, para tener ese nuevo nacimiento que todos necesitamos y podamos crecer como Dios quiere, conforme a lo que dejó escrito en su palabra. En este mundo obsesionado consigo mismo, la gente se siente disque bien, sin tener obligación de vivir conforme a como Dios, su creador, manda. Muchos rechazan la palabra, rechazando a Dios y a su Hijo Jesucristo. No se sienten que están rechazando a Dios y a su Hijo Jesucristo, pero es que la palabra así lo enseña, que quien rechaza la palabra de Dios, sabiendo los cristianos que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y que el verbo es la palabra, quien rechaza la palabra está rechazando a Jesucristo, aunque digan que aman a Dios. Bendita la misericordia de Dios para con ellos también, Dios mío, porque se sienten que Dios no tiene que decirle lo que tienen que hacer a través de su palabra y a través de los instrumentos llenos del Espíritu Santo que utiliza, como en este momento, para traer este mensaje. Aleluya. En Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa a Dios, ¿verdad? No dice a Dios en la palabra, pero como lo están oyendo también personas que todavía no conocen, dice: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, y la confesión se hace a Dios. Proverbios 19:3: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón.
Santo es el justo y verdadero Dios, aleluya. Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, aleluya. Tristemente, la eficacia de la piedad que niegan en los postreros días se hace evidente porque se dicen ser hijos de Dios o cristianos o siervos de Dios y no lo son. Viven de espaldas a Dios. Todos necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón para tener el espíritu de poder, de amor y dominio propio para vencer el pecado. Proverbios 11:3 nos dice: la integridad de los gestos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Amado, amada, solo en Jesucristo puedes tener la salvación si lo recibes en tu corazón y vives en obediencia a lo que nos dice que hagamos en su palabra. Porque también Jesús, cuando fue tentado en el desierto, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, aleluya. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, como nos dice en Hechos 12, en Hechos 4, 11, 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay una tendencia de seguir una tradición, bendita la misericordia de Dios, y orarle a otro que no es a Dios. Y sentir que hay otro intercesor aparte de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo u otra. Eso es idolatría. Amado, busca tu Biblia y pídele a Dios que te dé sabiduría y comienza a leerla en el nombre del Señor. Juan 17:13. Como Jesucristo le oró a Dios en el Getsemaní, primero le dijo para los que somos discípulos, los discípulos de aquel momento y los discípulos de ahora, porque discípulo es el que se niega verdaderamente a sí mismo, toma su cruz y sigue a Jesús cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, también lo dice en otra parte de la palabra, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando Jesús estaba orando, como dice en Juan 17, amén, aleluya, le dijo a Dios Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oh Santo Padre, mi Dios, no dice a ningún otro, a Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. No dice a ningún otro ni a ninguna otra, sea quien sea. Amado, ¿tú le conoces? ¿Conoces a Dios? ¿Le conoces porque has estado de las 24 horas que nos da cada día, dedicando grande tiempo para conocerle? ¿Te estás congregando con parte de la iglesia de Dios de sana doctrina, donde se adora, se exalta, se le ora al único y verdadero Dios y a más nadie? Si estás en algún lugar donde se le ora o se le pide a otro que no sea a Dios, no estás en un lugar de sana doctrina. Huye de ese lugar y muévete a una iglesia donde también se haga conforme a la palabra de Dios, donde no se hagan dramas, ni obras, ni teatro en la casa de Dios. Porque escrito está también: mi casa será llamada casa de oración, donde se le rinde culto a Dios, amén, aleluya, al único y verdadero Dios, como Él le dijo, como Jesús le dijo a Dios Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muchos han perdido el tiempo buscando conocer a otro que no es a Dios y a Jesucristo.
Santo es el Señor, aleluya. Cuando la misma palabra, los mismos discípulos, todo lo que dejó Dios escrito en la palabra es para nosotros conocerlo a Él, amén, aleluya. Conocer lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, lo que es pecado ante Dios, lo que hace que las personas se mantengan apartadas de Dios en lugar de estar apartados del pecado. Oh Santo Padre, mi Dios. Amado, amada, hay que conocerle. 2 Corintios 5:15 nos dice de Jesucristo: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, nos dice su palabra. Entonces, estamos haciendo los que conocen que Jesucristo murió, y muchos celebran la muerte y resurrección de Jesucristo, pero no es solamente una celebración. Nosotros tenemos que celebrarlo. Los cristianos verdaderos lo celebramos porque al hacer la confesión de fe, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y toda justicia, no inventos de hombre, según lo que está escrito en la palabra. Amén, aleluya. Y entonces vivimos para Jesucristo, para el Señor. Amén, aleluya. Como nos dice y nos manda en 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén, aleluya. Amado, reconcíliate con Dios en el nombre del Señor. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Como hablé al inicio de la grabación, esto se grabó para tener la explicación y el significado veraz de las características de los hombres en los postreros días, que esas características son pecado. Que si alguno está practicando eso, tiene que arrepentirse. Y no solamente arrepentirse, decir me arrepiento, no, ir delante de la presencia de Dios en humillación, porque Dios lo dejó escrito: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Pide perdón a Dios. Si has pecado contra otra persona, acércate y pídele perdón. Y sobre todo, amados, tenemos que hacer la confesión de fe creyendo, para que puedas recibir a Jesucristo en el corazón, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque Él lo dijo, Él lo dejó escrito, que Él se iba, pero que iba a enviar a otro consolador, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Amén, aleluya. Y cuando tú vives en obediencia a lo que Dios dejó escrito en su palabra, tú le pides el Espíritu Santo a Dios y Él lo da. Amén, aleluya. Así que hay que comenzar a leer la escritura, hay que comenzar a vivir conforme a lo que dejó Dios escrito y hacer las cosas como Él manda. No inventos ni doctrinas de hombre, que son doctrinas de error, que son pecados, que te apartan de la presencia de Dios. Hasta aquí el mensaje. Vuelvo e insisto, voy a grabar con el favor de Dios un video donde se va a hablar a plenitud de cosas que muchos están practicando, que son pecados, y por eso viven a espaldas de Dios. Dios te bendiga.